Hola, el día de hoy les presentaremos técnicas para observar las células. ¿Cuál será su importancia? Estas facilitan el estudio de la estructura, la función y los componentes de las células, así como sus procesos celulares. Tipo 1 en fresco. La principal ventaja de esta técnica es que permite visualizar las células vivas en movimiento y realizando sus funciones normales. Esto proporciona información valiosa sobre su morfología, comportamiento y fisiología. Microscopía de campo oscuro. Es una técnica de contraste óptico que revela estructuras sin teñir en las células de especímenes biológicos. Utiliza un condensador especial que ilumina las muestras de los lados, lo que permite observar partículas muy pequeñas y estructuras transparentes que serían invisibles en campo claro. El método de uso se emplea un condensador de campo oscuro en el microscopio. Algunas de sus aplicaciones en la medicina son en la microbiología, en la detección temprana de infecciones bacterianas, especialmente espiroquetas como las que causan la sífilis. En hematología, estudio de las células sanguíneas, especialmente en casos de anemia o enfermedades hematológicas raras. Microscopía confocal. Este utiliza un rayo láser para iluminar un plano focal específico de la muestra, reduciendo la luz de fondo y mejorando la resolución. El método de uso se emplea un microscopio confocal. En la aplicación se utiliza para obtener imágenes tridimensionales de células y tejidos y para estudiar procesos dinámicos en células vivas. Algunas de sus aplicaciones en la medicina son en la neurociencia, estudio de conexiones neuronales en el cerebro, oftalmología, análisis de la estructura del ojo y dermatología, visualización de estructuras en la piel en 3 dimensiones. Microscopio diferencial. El microscopio diferencial es una técnica que utiliza la diferencia en la refracción de la luz para crear imágenes de alta resolución. Este tipo de microscopio es ideal para observar estructuras celulares y tejidos, ya que puede detectar pequeñas variaciones en la densidad y la refracción de la luz. La técnica del microscopio diferencial es especialmente útil para estudiar morfología de las células y los tejidos. Microscopio confocal. El microscopio confocal es una técnica que utiliza un láser para iluminar la muestra y un sistema de detección para recoger la luz emitida. Esta técnica permite obtener imágenes de alta resolución y profundidad, ya que puede eliminar la luz dispersa y recoger solo la luz emitida por la muestra. El microscopio confocal es especialmente útil para estudiar la estructura y la función de las células y los tejidos en 3 dimensiones. En frotis es una preparación delgada y uniforme de una muestra biológica como sangre o líquido cefalorraquídeo sobre un portaobjetos de vidrio que se fija y tiñe para su análisis microscópico. La técnica permite visualizar la morfología celular, identificando cambios en forma y tamaño que pueden identificar enfermedades, cuantificar células específicas y detectar microorganismos como bacterias, hongos y parásitos. El proceso incluye la obtención de la muestra, su extensión en el portaobjetos, la fijación mediante calor o fijadores químicos y la tinción con colores como Wright para núcleos, Grand para clasificar bacterias, Gienza para parásitos y Papa Nicolau para células epiteliales. Las aplicaciones del frotis abarcan la hematología para diagnosticar anemias y leucemias, la citología para el diagnóstico de cáncer cervicouterino y la histopatología para el estudio de tejidos enfermos. La técnica de aplastamiento o squash es un método utilizado en biología celular para observar células, especialmente cromosomas y núcleos en un estado más natural. Esta técnica permite obtener preparaciones más rápidas que otros métodos histológicos. Esta técnica consiste en aplastar un tejido entre un portaobjetos y un curoobjetos, creando así una capa delgada de células para facilitar su observación en el microscopio. Esta técnica a su vez permite separar células individuales para una mejor observación. Facilita la visualización clara del núcleo, cromosomas y otras estructuras y es útil para investigar mitosis, meiosis y otros procesos celulares. El método de uso de esta técnica consiste en, primero, la obtención de la muestra, en donde se toma un pequeño fragmento de tejido. Segundo, pretratamiento. Puede incluir tratamientos para facilitar la disociación celular y mejorar la tinción. Tercero, colocación de la muestra. El fragmento se coloca en el centro del portaobjetos. Cuarto, añadido de colorante. Se agrega un colorante para teñir núcleos y cromosomas. Quinto, colocación de cubreobjetos. Se pone un cubreobjeto sobre la muestra y se aplica presión suave para aplastarla. Sexto, observación al microscopio, en donde la preparación se examina bajo el microscopio óptico. El uso de esta técnica se puede ver evidenciada en el análisis cromosómico, en donde es usada para contar cromosomas e identificar anomalías, en el estudio de la meiosis, en donde se observan los procesos de formación de los gametos, y en la oncología, en donde analiza el cariotipo de células tumorales para detectar alteraciones cromosómicas asociadas al cáncer. Cortes histológicos. La técnica de los cortes histológicos consiste en obtener secciones delgadas de un tejido biológico para poder observarlas al microscopio, permitiendo analizar la estructura, organización y composición de las células y tejidos.
Estos son esenciales para poder utilizar otras herramientas como el microscopio óptico o el microscopio electrónico de transmisión, para el cual es obligatorio que los cortes sean muy delgados. Este proceso implica una serie de pasos una vez que se tiene la muestra, empezando por la fijación, donde la muestra se sumerge en un fijador, como el formol, para preservar su estructura, siguiendo con la deshidratación, en la que se elimina el agua del tejido mediante una serie de baños en alcohol de concentraciones crecientes. Sigue la inclusión, en la cual el tejido se infiltra con parafina o plástico y se introduce en un molde para que tenga soporte. Ya como tal vienen los cortes, o lo que llamamos microtomía, en la que se utilizan micrótomos para obtener secciones muy finas del tejido incluido. Posteriormente sigue la extensión, en las que las secciones se extienden sobre un baño de agua caliente para eliminar arrugas y adherirlas a un portaobjetos. Ya en este punto tenemos una sección de tejido muy delgada, que posteriormente se puede teñir para distinguir diferentes componentes celulares, por ejemplo. También cabe resaltar que según qué tipo de micrótomo se va a utilizar, puede ser necesario o no incluir el tejido. El criostato, por ejemplo, obtiene secciones a partir de material congelado, con lo cual, a pesar de no entregar las muestras más delgadas, es muy útil en medicina por su uso rápido. Por ejemplo, cuando se debe analizar una muestra en plena cirugía. Además de estas, otras aplicaciones en la medicina de esta técnica son el diagnóstico de enfermedades, al permitir identificar alteraciones celulares y tisulares asociadas a diversas enfermedades, o cosas como el estudio de la respuesta a tratamientos para evaluar la eficacia de los tratamientos, como la quimioterapia o la radioterapia. Además de la investigación básica para estudiar la estructura y función de los tejidos en condiciones normales y o patológicas. En conclusión, existen diversas técnicas que en combinación con ciertos microscopios han permitido el estudio de tejidos, células o estructuras que de otra manera serían imposibles, por lo que es importante conocer el proceso para realizar cada una, junto con sus diferentes usos, para que al momento de identificar qué es lo que se quiere observar, se utilice la más apropiada para cada caso.